En este video vamos a hablar de un ejemplo para la creación de un modelo pensando en construir una base de datos. Primero será la presentación del caso. Lo que vamos a trabajar está pensado en un sistema de facturación para una empresa veterinaria. Lo que ustedes pueden observar hacia el costado izquierdo de la pantalla es esa recibo o factura que se le entrega al cliente con unos datos básicos y a partir de estos que nosotros vamos a plantear nuestro problema. Inicialmente partimos de los datos como nosotros los tendríamos si habláramos de una hoja de Excel y después las diferentes formas normales las cuales podemos llegar a representarlo. Lo que nosotros vimos en la factura anterior, en esta diapositiva, podemos observar que se presenta como en una única hoja de cálculo que contiene todos los datos de la misma. Entonces tenemos 18 columnas de los datos que sacamos, siendo uno factura, dos fecha, tres el nombre de la empresa, tipo documento, el número de documento, el título del cliente, el nombre del cliente, el apellido del cliente, la dirección. La dirección puede estar ahí. Debemos entrar a revisar a qué está referida o a qué estamos hablando con la dirección del cliente. Siempre debemos tener presente que nuestro punto de partida es la factura. El municipio, el departamento, el código postal, el nombre de la mascota, el procedimiento, eso es información que nosotros tenemos ahí disponible en la factura, el valor del procedimiento, el total de la factura, el impuesto que se cobra sobre la factura y el total de la factura. Entonces, iniciando en este punto, primero que debemos preguntarnos es qué entidades podemos establecer a partir de esta tabla que ustedes están observando. Pues ante esto nosotros hablamos de diferentes entidades. Las primeras que podemos ver en este modelo o en esta forma no formal es que a partir de una primera exploración de la hoja de cálculo identificamos varias de ellas. La empresa, un cliente, una mascota y una facturación o una factura. En cada una de ellas se puede o está basada en unos atributos específicos. En este caso, la empresa es definida por los atributos 3, 4 y 5, donde observamos que sería el nombre de la empresa, el tipo de documento y el número de documento. Están enfocados específicamente de ese concepto para nosotros que es la empresa. Un cliente será desde el campo 7 hasta el campo 12, donde sería el nombre, el apellido, la dirección, municipio, departamento y código postal. Eso es específicamente para hablar de la relación cliente. Ya cuando pasamos nosotros al término de mascota, pues de todos los elementos que están allí definidos, solo podemos identificar que hay uno que se refiere hacia la mascota y es el non mascota. Finalmente, los campos que nos permiten establecer o que pueden estar relacionados hacia la entidad factura son el 1, el 2 y del 16 al 18. Siendo el 1 el número de la factura, o el 2 la fecha, del 16 al 18 serían el total de la factura, el impuesto sobre ella y el valor total que se generó para esa factura. Esto es lo que nosotros pudimos ver o identificar en ese proceso inicial que es el elemento que nos va a representar nuestro mundo real que para nosotros es esa factura. Ya a partir de él, de este escenario que nosotros estamos observando, de este elemento que nos está entregando la información y que viene ya eh, muy resumida y muy concreta, nosotros no estamos viendo nada más, sino únicamente los procedimientos y elementos como a quién se le hizo el procedimiento, o sea, la mascota, la persona a la cual se le hace la facturación, que sería el cliente. De allí es que partimos a empezar a trabajar y buscar atender y desarrollar esas formas formales que nosotros estuvimos hablando previamente.
Entonces, ¿cómo definimos? Retomando, esto es una diapositiva exactamente igual, la definición es la misma que nosotros tenemos en la presentación anterior. Decimos que la definición de la primera forma normal, una relación está en esa primera forma no formal si todos sus atributos son atómicos y cada registro en la relación está caracterizado por una única llave primaria. Entonces ahí ya podemos ver que estamos diciendo que no podemos tener atributos que no sean atómicos, o sea que no podemos guardar más de un elemento específico sobre un atributo. O sea, si se ocurre más de una vez un atributo, entonces hay que pensar en que deberían existir más de un atributo. Y adicionalmente, eh, pues la definición nos habla de que el registro está relacionado con una única llave primaria. Ya hemos hablado o hablamos previamente de respecto a llaves primarias y decíamos o decimos que es ese atributo a partir del cual nosotros podemos o existe una dependencia funcional de los otros atributos y y a partir de este podemos identificar de forma inequívoca un registro dentro de la tabla. Entonces, el primer paso será que nosotros construyamos o definamos esos elementos, esas entidades para primera forma formal. Entonces, fundamental para nosotros es un atributo que será la llave y los otros elementos que sean atómicos. En empresas, nuestra llave será el ID empresa. Los otros atributos no son definidos a partir o se pueden llegar a definir de forma independiente y todos sí vienen relacionados respecto a ese atributo llave primaria, que son el nombre de la empresa, el tipo de documento y el número de documento. Hasta aquí estamos cumpliendo. Ya podemos claramente nuestro cerebro ir procesando y pensará en plantear una subdivisión o una separación de los atributos que puedan llegar a una definición de la mejor manera. Pero lo que debemos tener presente en estos momentos es que nosotros solo buscamos cumplir con la primera forma formal. Eh, no, entonces, forma normal. Entonces es fundamental que nosotros lo pensemos de esa forma. Lo que hagamos es establecer que se cumplan esas condiciones. Para un cliente, no tenemos un único elemento que nos permita definirlo como eh, llave primaria. Por- Importante tener presente en el caso de un cliente. Si ustedes se fijan, no hay un solo atributo que nos permita identificar al cliente de una forma inequívoca. El Camilo el nombre es fácilmente repetible. O si nosotros establecemos que no se pueda repetir ese valor, pues considero es supremamente complejo que tengamos una base de datos donde solo una única persona se pueda llamar Camilo. Lo mismo sucede que tenga un apellido León o que tenga un tipo de documento. Son muy pocos tipos de documentos que existen. El número de documento, ya creo, les he mencionado, creo he hablado al respecto de que nosotros podemos, debido al tipo de documento, podemos tener más de una persona con un mismo número de documentos sin que sea el mismo tipo de documento. El título del cliente también sucede exactamente lo mismo en la dirección. Si lo mencionamos como único, entonces significaría que solo puede aparecer una vez una dirección en una base de datos, lo cual no es coherente. Por ejemplo, personas que vivan, hay familias o hay grupos familiares que viven en una casa y no significa más de una persona y no significa que sea una información incorrecta porque aparezca más de una vez en una base de datos y todos están accediendo al mismo servicio, que en este caso estamos hablando de veterinaria. Nada que decir adicional respecto a los municipios o al departamento del código postal. Por tal motivo es que en este caso se planteó la posibilidad de tener una llave primaria artificial que sería un ID cliente donde nos va a, normalmente como sucede, esto es un número entero secuencial que se va incrementando por cada registro que se esté guardando a la base de datos. Entonces ahí para esa tabla específica, entonces ya nosotros tendríamos una llave primaria que nos identificará de forma inequívoca todos los otros elementos. De mascotas, también tenemos nosotros que, aunque no nos aparece, sí podemos irlo pensando en cuanto pues, el nombre de la mascota o el tipo de animal
o el procedimiento del valor, pues ninguno de ellos puede llegar a definirse de forma única e inequívoca y identificar todos los elementos de forma inequívoca. Entonces, para eso sí se requiere otro tipo de atributo y ya como expresando cierto conocimiento respecto al modelo de negocio, podemos tener presente o deberíamos saber que las mascotas o los animales que se tienen como para el hogar o que han sido domesticados normalmente tienen una definición de un chip o la regulación también ha ido llevando a que ellos deban ser identificables a través de un chip que se les inserta. Entonces, ese puede ser nuestro punto de partida para decir que el identificador va a ser el atributo chip. Nosotros ya ahí tenemos ambos de estos que estamos viendo en la casa de nuestra llave primaria. De la factura, claramente dentro de los atributos que tenemos que ya existe y está debidamente definido sería el número de la factura, que en este caso pues exclusivamente podemos llamar así. También sería por una buena práctica puede llevar un mejor nombre, como por ejemplo un número de factura. Y otros elementos que aparecen allí, la fecha total de la factura, el impuesto y el valor total de la factura, que significa incluir ese precio de todos los procedimientos al impuesto que estos generan. A partir de eso es que nosotros podamos tener una definida la factura. Entonces, si ustedes se fijan, no tenemos ningún otro elemento adicional que relación que podamos mencionar en estos momentos. Claramente están establecidas esas grandes que nosotros estuvimos observando allí, están, estoy demarcando en este instante. Entonces, cada uno de ellos sería nuestra llave primaria. Ya una vez el más ágil de todos sería el de primera forma normal. Entonces ya viene la segunda forma normal, donde nosotros ya entramos en un poco más de complejidad de lo que nosotros estamos construyendo. ¿Cuál es la definición? Que ya previamente en las sesiones anteriores se las presenté. Está en que una relación de la segunda forma normal, 2NF, si está en la primera forma normal y cada atributo no llave es totalmente dependiente de la llave primaria. Entonces consideramos que un atributo no llave es aquellos que no hagan parte de la llave primaria. O sea, si nosotros tenemos, no podemos considerar como un atributo no llave que sea que una de las partes que nos está definiendo una llave primaria. ¿Cómo podemos asociarlo? De hecho, inclusive tal vez algunos de ustedes ya estuvieran pensando en esta posibilidad, donde nosotros tengamos cosas como que el tipo de documento, la combinación del tipo de documento y el número de documento nos generará un identificador único. O sea, no, legalmente en nuestro país no puede existir el caso que una persona, más de una persona tenga el mismo tipo de documento y el número de documento se repita. Entonces es un elemento importante a tener presente. Ya podríamos cerrar aquí en la primera forma al fin, nuevamente menciono, es la forma, de cierta manera, como más sencilla y más ágil de los procesos de normalización. Continuando con la segunda forma normal, en este proceso ya empezamos en ya una división de cada una de esas relaciones que identificamos y definimos dentro de la primera forma normal. La literatura nos dice que una relación en la segunda forma normal si cumple con estar en la primera forma normal y cada atributo no llave es totalmente dependiente de la llave primaria. Se considera un atributo no llave aquellos que no hagan parte de la llave primaria. Entonces, si cualquiera de los atributos que no sean llave primaria no dependen, no son totalmente dependientes de esa llave primaria, pues debería separarse y debería ser parte de otra relación. Es el primero que debe identificarse. Por tal motivo es que ya surgen unas nuevas relaciones que nosotros vamos a ver en estas diapositivas. El primero sería el tipo documento. Como nosotros veíamos previamente o teníamos dentro de las anteriores diapositivas, aquí lo tenemos. En la empresa observábamos el tipo de documento y el número de documento, pero entonces
Un identificador, el ejemplo que tenemos ahí, ese identificador de empresa, no, el tipo de documento no depende totalmente de ese tipo, de ese identificador de la empresa. Más aún, todo lo tenemos claro que cuando estamos hablando en la legislación colombiana de la definición de tipos de personas que existen, las personas naturales o las personas jurídicas, los diferentes formas o tipos de personas naturales o jurídicas que puedan llegar a existir son unas muy específicas y estas no vienen definidas por el número de documento. Nosotros no tenemos no existe una persona jurídica que sea de una forma diferente porque sea una universidad o porque sea una empresa, un estamento gubernamental. Puede que su razón social sí sea diferente, pero el tipo como tal de documento que es el NIN, número de identificación tributario, la categoría es exactamente el mismo para todos. Por tal motivo es que nosotros ya entramos a separarlo y surge, lo que nosotros teníamos, ese era el tipo de documento, de hecho que este no es así, sino era esto lo que nosotros teníamos, pues cuando nosotros necesitamos o se requiere que ese sea tenga un identificador único, por tal motivo es que se suele crear o manejar em, como en este escenario una llave primaria artificial que sería un número secuencial donde vamos a guardar, donde cada uno de los elementos que nosotros tenemos acá, estoy señalando en estos momentos, está definido por ese número de ese número o ese código del ID, que es el que no lo va a identificar. Entonces ya tenemos nosotros aquí nuestra llave primaria. El siguiente, la empresa. Eliminamos, ya quitamos esos registros y pues estamos observando que los otros ya dependen de ella. Inclusive ya aquí podemos empezar a establecer, identificar alguna relación. Ya vamos identificando que el tipo de documento tiene la tabla tipo de documento tiene relación con empresas donde será de uno a muchos. O sea, claramente una empresa va a tener, o lo que nosotros estamos almacenando, el elemento o registro que estamos almacenando en la base de datos debe tener un tipo de documento establecido. Entonces, mínimo se cumple la relación una o múltiples veces. Si solo tenemos un único registro, pues solo estará una vez presente. La ubicación. Las ubicaciones que nosotros estábamos viendo ya previamente acá, eso sí nos toca como buscarlo, mantenerlo nosotros. Aquí ya lo empezamos a observar elementos como esto, la dirección. O sea, todo esto que nosotros estamos viendo acá es algo que vamos a llamar más adelante, que estamos viendo en este momento, la ubicación. Y la ubicación es un elemento supremamente complejo. Ya de por sí lo estamos viendo, o sea, incluye varias cosas, o sea, podríamos manejar una tabla de direcciones, por así decirlo. Otro nombre correcto podría ser ese, donde en los atributos que está almacenando uno de ellos sí es específica y detalladamente la dirección y los otros son atributos a partir de los cuales puedo llegar a obtener la definición correcta de esa dirección, como lo son el municipio, el departamento o inclusive el código postal. No muy común utilizado en Colombia, pero sí es un atributo que tenemos, es una espacialización que está claramente establecida en el territorio nacional. Entonces, inclusive en muchos países del mundo es supremamente importante el código postal. Debido a que todos estos, no hay un único elemento así que podamos utilizar, bueno, podría llegar a ser este, el único elemento como para plantearlo como si sea ya de primaria, em, es inclusive totalmente válido para nosotros tenerlo. Pero el código postal sí es un código, es un elemento, un número, un valor que se va a repetir constantemente dentro de los datos que tenemos allí almacenados. Por tal motivo es que finalmente se construye ese que tenemos aquí en la ubicación. Eso es nuevamente auto artificial, no viene definido entre los elementos, pero sí debe ser que es útil para nosotros y por tal motivo es que nosotros lo agregamos dentro del proceso de creación o definición de las tablas de la base de datos y por eso es que nosotros lo tenemos allí. No hay otro elemento que nos permita identificarlo y todos sí pueden ser definidos o depende funcionalmente de ese ID. Clientes. Clientes ya lo teníamos previamente. Nosotros lo único que ya empezamos a hacer en este caso es
organizarlo y tenerlo definido respecto a las relaciones que estamos eh, definiendo. En este caso, por ejemplo, el ID, el tipo de documentos, algo que ya estamos observando acá. Y vemos que el registro número 2 es la cédula de ciudadanía. Efectivamente, acá tenemos que esto es una cédula de ciudadanía. El cliente soy yo, y en este caso, pues, mi número de identificación o el tipo de documento de identificación en el territorio colombiano es cédula de ciudadanía. Por eso es que nosotros lo tenemos así. El tipo, el ID del título, ya lo vamos a ver, está en otra relación. Y todos los otros elementos, perdón. La ubicación es la que nosotros tenemos específicamente acá definida. Entonces ya empezamos a ver que existe una relación entre clientes y ubicaciones. Em, no, no hay nada más que completar. Tenemos, ya lo estamos observando y tenemos la tabla de títulos. En el título inclusive ya podemos llegar a diferenciarlos. Tenemos aquí aparece, nos aparece no solamente un título, pero en el caso que nosotros registremos eh, una mujer, pues muy seguramente ya tendremos otro título o inclusive dentro del territorio latinoamericano. em, o de habla hispana es muy común tener más de un título para una mujer, o sea, señorita y señora. Entonces ya inclusive ya aquí tendríamos otros dos registros más adicionales que vienen a establecer esa forma se establece el contacto con las personas. Recuerden que eh, este tipo de documentos, pues ya es de cierta forma formal, entonces debe tener la factura, para ser más explícito. La factura es un documento formal, entonces pues de cierta manera, si sale tan detallada como aparece el nombre de la persona, pues lo más lógico también es que le asigne un título a esa persona. Entonces por eso nosotros lo tenemos ahí. Respecto a las mascotas, ya veíamos previamente en las diapositivas anteriores, donde estamos acá en mascota, que tenemos un tipo tenemos un atributo donde estamos definiendo el tipo de mascota que se tiene. En este caso, ahí aparecen mis perros, mis mascotas, y ambos son caninos. Entonces, por tal motivo es que nosotros podemos llegar a diferenciarlo. En este ejemplo, lo que ustedes están observando allí son muy simples en cuanto a que no tengo otros atributos, pero sí podrían llegar a definirse o identificar o plantearlos cuando empezamos a dividir y a separar las, las- cada una de las nuevas relaciones. En título inclusive podríamos tener una especie de descripción, por ejemplo, donde la persona ya ponga, hablando en los términos de las mujeres, en que existe hacia el hombre, no se utiliza el señorito, no es común. Solo lo he visto en algunas traducciones de em, series, que de una manera supremamente formal se puede utilizar ese título. En la vida real nunca lo he usado. Y en podríamos tener inclusive la descripción de a qué se refiere o qué está definiendo cada uno de ellos. Recuerden que en estos momentos, en las circunstancias en las que nos encontramos, no sucede tanto en el español, pero muy seguramente sí va a empezar a suceder. Es un fenómeno que sucede en el idioma inglés, y es que ya no es solo las personas están solicitando pues que sean llamadas de una manera, inclusive muchas veces lo refieren como eso hacia su artículo, pero también pueden inclusive ya entrar hacia el título. Tenemos títulos básicos como señor, señora, señorita, señorito, pero pues también ya puede entrar a ser doctor, profesor, arquitecto. O sea, si algunas personas quieren que sean llamadas por su título académico, pues que realmente hace un tiempo o cuando uno establece contacto con alguien que no conoce o no tiene muy poca confianza, pues suele llamarle por su título académico. Entonces, ese tipo de cosas podríamos llegar a tener algunas otras definiciones acá si sean relevantes y necesarias. Lo mismo podemos llegar a tener una mascota. Claramente lo único que estamos estableciendo en este momento definiendo es el tipo de mascota, que es el atributo que nosotros vamos a guardar finalmente o vamos a relacionar respecto a la tabla de mascotas. No son muchas opciones de mascota, pero sí puede llegar a ser relevante, por ejemplo, si alguien consulta que sea una empresa supremamente grande y sin que alguien y si que digamos la persona del call center pueda
recibir un soporte. Sí sería bueno que existieran este tipo de cosas si alguien llama a consultar y decirle, por ejemplo, si trata ratones. Una consulta simple sería venir a revisar en la tabla de tipo de mascotas si se encuentra el ratón. Ojo, es muy diferente hablar de un ratón a un hámster o hablar de un conejo, que para muchos seres humanos también este tipo de animales son sus mascotas. Pero pues el hecho de que lo tengamos aquí mencionado también entra como en ese negocio. Eso es supremamente importante, crítico que que nosotros tengamos presentes al momento de la construcción de este modelo, no solo lo que nos están planteando, sino lo que nosotros estamos observando, y por eso es tan bueno que ustedes aprovechen su espacio, diferentes puntos de vista, y analicen esa problemática de sus proyectos para llegar a establecer y plantear algunos otros atributos adicionales a los que de forma explícita nos está entregando la documentación o los problemas. Mascotas, bueno, ya lo mencionamos ahí. Todos ellos están definidos respecto al chip. El chip es el número de identificación único. No es, o sea, y cada vez se ha vuelto más estricto aquí en el territorio colombiano, pero en otros territorios del planeta es un elemento obligatorio para cada animal. La relación que existe entre clientes y mascotas nos conlleva a que nosotros tengamos esta nueva tabla, porque puede suceder, o de hecho es muy común que suceda, que tanto que un cliente tenga más de una mascota, como que una mascota sea, o de más de un cliente, o que tenga más de un humano relacionado a un amo. Entonces, en ese vínculo, en esa relación que puede existir, un ejemplo, digamos, sería mi hogar, con mi esposa y nuestros dos perros. Automáticamente ya se establece esta relación que estamos observando aquí entre cliente y mascota. En este escenario específico que estamos mostrando, estamos diciendo única y exclusivamente en que esa tabla va a contener la información del cliente, o sea, el ID del cliente, y el número del chip de la mascota. Nuevamente, pues surge el espacio en que podríamos tener cualquier otro tipo de relación, por ejemplo, de emergencia. Entonces, en esa emergencia ahí es donde uno lo marca, o sea que sería prioritario, que hay que hacer un procedimiento en el animal. Entonces no se le consulta a todo, sino única y exclusivamente se le pregunta a un único específico animal humano de ese animal, como si se puede realizar el procedimiento. Es un ejemplo que se me ocurre solo en este momento, por eso no está materializado, pero sí a partir del cual nosotros estamos ya empezando a hablar. Entonces ya tenemos ahí como la relación que existen entre los clientes y sus mascotas o las mascotas. El tipo de procedimiento. Ah, también otro que puede ser como el tipo de relación entre ese cliente. Ahí, por ejemplo, es muy diferente el escenario de un set, de una persona que esté dedicada al rescate de animales y que lleve todos esos animales a una veterinaria donde se lleve un inventario muy estricto de las labores que se realicen. Y otra muy diferente sería la relación entre un cliente que tiene su animal, o sea, su mascota. La relación sentimental es totalmente distinta y puede llegar a ser relevante, por ejemplo, tener ese tipo de referencia, como si el cliente que llevó el animal es, como por llamar de alguna manera, un acudiente, o si es una persona de un centro de recuperación de animales de la calle o de animales lastimados, etcétera. El tipo de procedimiento. Aunque en la factura que nosotros tenemos solo aparece un procedimiento, no debemos considerar en que esto sea lo único que se realice en este caso específico, el centro médico, donde se atendió a los animales. Muy seguramente creo que no será un tema desconocido para ustedes que en una veterinaria se ofrece más de un procedimiento, así hayan o no hayan tenido mascotas en sus vidas. Entonces habrán diferentes tipos de procedimientos, como por ejemplo un simple baño, o es más común de lo que puede llegar a sonar el proceso de cortarle las uñas a un animal, el proceso de secado, el proceso de cualquier revisión o un chequeo mensual. Entonces, aquí podríamos llegar a tener múltiples elementos ya más relevantes para almacenar. Otra relación que surge y que podemos identificar que contiene varios elementos importantes es esta mascota procedimiento valor, donde tenemos claramente la relación de
múltiples relaciones ya existentes. Tenemos la primera que sería la de las mascotas, tenemos esta que es la del procedimiento y tenemos esta que, aunque aún no la hemos visto, sí la conocemos, que es la factura. ¿Ya? A un animal se le realiza un procedimiento y eso siempre, siempre debe ser almacenado o debe contener la factura donde se materialice y se exprese qué fue lo que se le hizo. En este caso, el atributo propio y exclusivo de esa relación es ese que ustedes están observando y que estoy marcando en este momento, el valor. El valor entra a ser relevante cuando nos referimos a un animal en un procedimiento que se le está realizando y que se facturó en una fecha específica. Entonces ahí entra, eso sí es un atributo que surge y que existe únicamente a partir de la relación de esos tres que ustedes están observando allí. En facturas, era la que nosotros estábamos viendo previamente, y ya empieza a ser más específica en cuanto a la determinación de las cosas. Aquí haría inclusive hace falta aquí como la que acabamos de hablar, la mascota predio valor. O sea, también debe existir como esa relación allí. Ah, no, corrijo porque pues esta es llave primaria. Grave error que estaba cometiendo con ustedes. Excuso, o sea, ahí lo menciono hacia aquí, esta es primary key. Y acá, que no se nos olvide, esta acá será un foreign key. Eso sí, está cometiendo un inmenso error. Seguimos. De las facturas, o sea, las facturas ahí, de la manera como nosotros lo tenemos en este momento, como se está planteando en la relación, estamos diciendo que la factura, datos específicos de la factura, es la fecha, el número, el total de la factura, el impuesto, el valor, el ID del cliente, el ID de la empresa. Entonces aquí entra nuevamente en este escenario como está ahí planteado, única y exclusivamente, no vamos a tener ese inconveniente. Pero inclusive las facturas siempre se emiten es hacia una única persona. Compren unos zapatos o vayan a una tienda, siempre que uno va a una tienda a adquirir un producto, no le dice, ay, ¿quiénes son todos los que van a aparecer en la factura? No, a nombre de quién sale la factura. ¿Verdad? Una única persona que se hace cargo de la factura, por eso es que nosotros lo tenemos, está planteado de esa manera. Y depende del sistema de facturación, pero también puede llegar a decir, aunque hablamos de una única empresa, claramente estamos diciendo, y si para nosotros es relevante. Estamos hablando del caso de una veterinaria, y la veterinaria, como lo mencioné en un comienzo, no lo mencioné, pero pues si aparece en la documentación, es la res, el ejemplo de una veterinaria que existe en Bogotá. Y, pero pues también puede llegar a ser el caso que algunas otras, inclusive es un escenario que sí es real en cuanto a esta empresa. Y los servicios médicos tienen una razón social, la zona de venta de medicamentos tiene otra razón social, muy seguramente en la zona de venta de materiales o artículos de fashion, por llamar de alguna manera, eh, hagan parte de ventas de medicamentos. Muy seguramente, se me haría muy extraño como una tercera razón social, única y exclusivamente para vender artículos de belleza o de cuidado de animal, que no sean medicamentos. Entonces ahí podría llegar a ser, pero pues casi siempre cuando se tiene la facturación debería ir aparte de cada una de las empresas. Tengamos presente que cada tipo de empresa puede tener un diferente régimen tributario. Continuando con este proceso, ya saliendo de la segunda forma normal, procedemos a seguir, a continuarlo entrando hacia la tercera, donde nos dice que ella puede existir siempre y cuando esas relaciones existan o cumplan con la segunda forma normal y ningún atributo no llave es totalmente dependiente funcional de otros atributos no llave. ¿Qué quiere decir? En términos simples de lo que estamos viendo ahí y del caso de cliente. El nombre, el nombre cliente, o sea, Camilo, el nombre Camilo no depende de León, ni León depende de Camilo. Muy seguramente ustedes conocerán que hay personas que tienen el nombre también Camilo, o pueden existir personas que su segundo sea apellido que sea Camilo y no el primero, como es mi caso. Así como hay personas que tienen dos veces el mismo apellido. Sánchez, Sánchez, León, León, digamos en el mismo ejemplo que yo lo planteo. Así como también hay personas que tienen dos veces el mismo nombre. León, León, sigamos con ese mismo ejemplo porque también aplica. Entonces, fíjense que en ningún momento en eso que estamos planteando en ese ejemplo simple,
como lo estamos sacando aquí en esta primera, se pide que eso suceda. O sea, los nombres no pueden ser dependientemente funcionales de los apellidos y viceversa. Entonces, así como se plantea entre el nombre y el apellido, pues también se plantea allí en adelante. O sea, el tipo de documento depende del nombre. O sea, si es así o si el nombre depende del tipo de documento, entonces ahí ya son temas que se deben entrar a revisar. En cada uno de las relaciones que nosotros tenemos y eso hace parte de este ejercicio. Aparte, una relación está en tercera forma normal si los atributos no llaves son mutuamente independientes y totalmente dependientes funcionales de la llave primaria. Exactamente lo mismo que nosotros estamos hablando o estamos hablando aquí en el párrafo anterior. Una relación está en la tercera forma normal si cumple con que esté en la segunda y, muy importante nuevamente, esa dependencia transitiva de la llave primaria no implica ninguna que todos deben ser independientes mutuamente. No existe ningún cambio en este tipo de documentos, no existen cambios tampoco en las empresas. Si empezamos o si vemos un cambio muy grande respecto a las ubicaciones. En este caso, inclusive una ubicación tiene ya dejamos que la ubicación tiene una dirección y tiene un código postal, no más, o sea, no está conteniendo absolutamente nada más. También podemos ir pensando o debemos tener presente este tipo de cosas es que las ubicaciones, aunque inicialmente solo se planteó para el cliente, pues de hecho, si miramos la factura que aparece es a mi nombre y la dirección aparece justo abajo de mi nombre, quiere decir que esa dirección está asociada conmigo. Pero el concepto o el escenario de ubicaciones también se da y se presta para que pueda ser manejado en otros escenarios totalmente común, como sería una empresa. Una empresa existe físicamente en un lugar. Así sea una empresa de papel que tiene su cuartel general en Panamá o en las Bahamas. Debe o siempre va a tener una ubicación física donde encontrarse. Eso es lo que, a eso va, por eso es que aparece aquí, por eso es que sí, existe esta relación. Entonces ahí te decimos que la ubicación. Bien, acá entonces ya estamos diciendo que aquí hay una relación de uno a muchos. Siendo una ubicación puede contenerse en múltiples empresas y no hay nada que nos esté diciendo que no. Más aún cuando con las grandes edificios de construcciones que se realizan, la dirección, en este espacio de dirección, pues de pronto sí pueden entrar a detallarse como diciendo algún otro elemento, o sea, número de oficina, número de piso, etcétera, pero creo, seguramente ustedes han utilizado en estos tiempos de aplicaciones donde, o así sea para hacer un pedido, un domicilio, una documentación o lo que sea, donde la dirección la tienen establecida como el número, la, la codificación específica para ubicarlo en un lugar en el espacio y dentro de esa ubicación en el espacio, o sea, ya específico ese edificio, puede llegar a tener otro atributo adicional donde ya adicionales, donde dice, por favor, escriba aquí la forma en que se puede llegar a diferenciar. Número de apartamento, número interior de apartamento, número de timbre en la entrada del edificio, etcétera. Número de piso, lo que sea que se ponga. Aquí, normalmente dentro del proceso de definición de direcciones ya se maneja eso. Uno, la ubicación en el espacio, que es donde finalmente quiero dejarlo, o sea, el atributo de dirección. Y dentro del atributo de dirección, pues puede llegar a existir otros componentes que me ayuden a identificar y espacializar, pues, dónde se ubica, ya sea la empresa, dónde se ubica la persona, porque, pues, ubicaciones, la tabla de ubicaciones se puede utilizar en esos dos escenarios. Contigo, se puede hacer relación entre ubicaciones y las otras entidades. Departamento no tiene, o inclusive viéndolo respecto a la tabla anterior, que es lo que nosotros tenemos acá, el departamento no depende de esta guía de la ubicación, no es dependientemente funcional entre él,
pero sí es dependiente, y claramente todos nosotros lo sabemos, sí es dependientemente funcional un municipio respecto a un departamento. El departamento claramente puede definirme dónde queda ubicado un municipio. Eso sí, pues cuando tenemos al municipio el mismo nombre, que es algo que también sucede en el territorio colombiano, pues puede haber un poco de conflicto, pero aún así podemos llegar a delimitar dos departamentos, tres, cuatro departamentos, pero no absolutamente todos los 33 departamentos del país. El código postal es algo que sucede de forma similar. O sea, eso es algo que también nosotros podemos llegar a pensarlo y analizarlo y podríamos llegar a concluir que sucede eso. Entonces, por tal motivo es que entra ese proceso de separación donde construimos una nueva tabla o aparece una nueva relación que será departamentos. El ID del departamento en este caso está siendo definido por el código DANE, pues es totalmente válido, puede llegar a plantearse otros. Hay muchos personas que dicen que los IDs es mejor que sean numéricos, así de la misma forma hay otros que dicen que es mejor que sean tipo texto, pero pues el, el- si ustedes lo revisan en la documentación de pronto de su sistema de gestor les dirá cuál es el mejor tipo de datos que puedan utilizar. Más sin embargo, el simple hecho de que sea único, que no se repita, que no contenga elementos vacíos, eh, ya lo hace a que pueda ser ese atributo a partir del cual yo voy e identifico, puedo llegar a traer todos los registros de forma inequívoca o que todos los registros dependan de ese ID. Entonces, departamento lo veamos de esa manera. Inicialmente en este caso, en el ejemplo como ustedes están observando en estos momentos, debido a este ya es como siguiendo la lógica que tiene establecido el DANE respecto a la codificación de municipios del país, que es que es un número complejo entre el ID, entre el código del departamento y el número de identificación, perdón, de identificación, el número de importancia o relevancia del departamento, del municipio dentro de ese departamento. En los dos ejemplos que ustedes están observando allí en Bogotá y Medellín, por determinación del DANE, el primer registro, o sea, el 001, corresponde a la capital, entonces, del departamento. Entonces, por eso es que así es que se tiene o se determina de esa manera. El llave primaria, como ya lo puse previamente, está siendo definido por estos dos atributos que tenemos ahí. Eso es una forma en la cual nosotros podemos definirlo. Los códigos postales, siendo esto está mal este título, o sea, como solo código postal, que pegaba más repetidos. Entonces, la llave primaria es sin lugar a dudas el código postal. Eso sí es un elemento irrepetible. No puede existir dos lugares en el espacio con el mismo, pues que no sean conectados o que no sean una región grande, no pueden existir dos que sean con el mismo valor. Pronto, pues eso no, realmente no tiene ningún tipo de sentido porque el código postal existe también como identificador único y poder espacializar o dividir el territorio de una forma fácilmente manejable, principalmente por el correo, porque precisamente pues, de allí el nombre de correo postal. Entonces, estos atributos que son llaves foráneas de las tablas correspondientes, la tabla título que el profesor corto de imaginación no le ha puesto más, pero ustedes sí pueden llegar a complementarlo. Y en clientes no le observo cambios. Si ustedes lo ven, por favor me escriben o me comentan si hay algún error en mi concepto y si cometí algún error aquí en el cliente, pues espero que ya en las siguientes, dentro del marco de las diapositivas, termine de como de corregirlo. Clientes no le veo ninguna modificación a lo que nosotros teníamos establecido inicialmente. Cliente mascota lo mismo, tipo de mascota la misma situación, las mascotas tampoco hay cambios en la relación. Tipo de procedimiento no veo cambios, no observo cambios y mirando la factura no tampoco identifico algún cambio. Ok, sí, aquí sí hay un cambio, ya lo vamos a observar y vamos a hablar de él. El impuesto que se está manejando, la ubicación, sí, viene asociada allá arriba. Entonces, ¿qué tenemos nosotros ahora? Impuestos. Todos sabemos que eso es una sobrecarga adicional que se realiza en cualquier territorio,
prácticamente cualquier territorio del planeta, menos en alguno de los Emiratos. Bueno, en general todos por allá no cobran impuestos, pero aparte de esos territorios tan particulares, en todo el planeta se cobra, ese impuesto se cobra esa sobrecarga. Entonces, el impuesto está definido de una manera, no sé, en este ejercicio simple que les estoy presentando a ustedes, se definió un ID del impuesto, o sea, qué tipo de tasa va a aplicar a la transacción que se esté realizando. Solo se contiene, solo está almacenando. Los impuestos tienen una vigencia. Entonces, una forma de representarlo podría llegar a ser que el impuesto, que solo se almacene el dato de la fecha de inicio en el cual se comenzó a aplicar ese impuesto, y en otros casos puede ser que inclusive se tenga la fecha de inicio y final. O sea, nosotros mi ejercicio está planteado de esa manera, el otro también es válido como en tener final. Más sin embargo, lo relevante no es de que si lo tenga o no, sino la forma como nosotros estemos aplicando esta lógica. Si, si yo filtro mi fecha, la fecha que quiero aplicarlo en el inicio y me trae más de un registro, pues entonces eso podría ser el insumo de otra pregunta más compleja como cuál es la fecha. A partir de la fecha saquen la tasa, y esto va referido a que la fecha más vieja o la fecha más nueva, según como lo esté determinando el gobierno que lo indique, diría que la fecha más vieja porque quiere decir que si cumple con la condición que cumplan un rango de inicio, digo, en alguno de esos periodos que aparecen allí, pues ya tendríamos como buscar otro, con ese mismo tributo aplicarle otros validadores para determinar esa tasa de... Entonces, para cerrar el tema con los impuestos, es más la lógica que uno, a partir de la tabla, las lógicas que nosotros apliquemos para extraer esa tasa. Lo que nos interesa finalmente es la tasa, porque nosotros no podemos hacer un mal cobro del impuesto. Podrían existir algunos atributos adicionales como el tipo de producto o a quién se le aplica esa tasa, por si de pronto se quisiera leer la documentación y entender algo más. O sea, eso es un tema totalmente abierto. No hay modificaciones en mascotas y tampoco existen modificaciones en mascota procedimiento valor, para tenerlo presente. Boy Scott, en esta forma normal, veíamos que una relación está en Boy Scott si cada determinante en la relación es una llave candidata. Entonces ya entendemos que un determinante es un atributo o un grupo de atributos en el cual algunos otros atributos son totalmente dependientemente funcionales. Entonces eso también nos llevaría o nos plantea ya una subdivisión adicional de las tablas, de las relaciones que tenemos allí definidas. O sea, ya no serían inclusive nos puede llegar a una subdivisión adicional a lo que nosotros inicialmente estábamos planteando. ¿A qué viene? ¿Qué podríamos entender o qué podemos revisar y cosas como la que estamos viendo en este momento? La empresa, o lo que nosotros teníamos inicialmente hablando, los atributos que teníamos inicialmente establecidos, pues nos conlleva a que solo es relevante en el caso de la empresa el ID y el nombre. Podríamos tener algunos otros atributos adicionales, pero en este caso lo estamos planteando así. ¿Por qué lo estamos diciendo de esa manera? Se identifica que hay una relación muy importante y relevante respecto al tipo de documento, y las empresas, y eso nos conlleva a plantear una tabla que contiene la relación ya específica de una empresa con un tipo de documento, el número de documento, la fecha de expedición y cosas ya específicas de ese tipo de documento en el que nosotros estamos hablando. Es posible que una empresa tenga más de un tipo de documento. O sea, podríamos tener un nombre, o puede llegar a ser el caso, inclusive va muy pensado en las personas naturales. Las personas naturales pueden llegar a vendernos, podría ser un proveedor de un servicio. Para ejemplo simple, todos los contratistas de prestación de servicios, ellos le prestan un servicio a una entidad o a alguien,
y aunque pueden llegar a estar almacenados en tablas como digamos de tipo empleado, pues no tiene lógica que si es un contratista sea un empleado, entonces sí podría ser en el marco de ese modelo manejado como si fuera una empresa y allí podría existir y aquí entraría entonces en que tenga como el documento tipo 1 unido, tenga una cédula de ciudadanía o donde esté la persona y algunos datos específicos o relevantes de esa relación, como lo son la fecha de expedición de ese documento y el lugar de expedición. Inclusive el nombre ID municipio no está tan explícito o no es tan claro, pero va muy relacionado con la fecha de expedición, o sea, es el lugar donde se expidió ese documento. De, las ubicaciones se simplificaron aún más. Ya lo único que nos quedó fue, bueno, sí, el código postal. Teníamoslo antes para tener claridad si eso ya lo habíamos establecido, ya lo había establecido antes, no. Ah, sí, ya estaba ahí definido, la ubicación correcta. Entonces ya era algo que acabábamos de mencionar hace unos minutos. Entonces, no existen variaciones en la tabla de ubicaciones, tampoco hay variaciones en la ubicación de las relaciones entre empresas y ubicaciones. Ya un documento, de hecho, ya serían unos atributos específicos, vienen referidos hacia ¿por qué existe más de una ubicación? O sea, un atributo puede ser el nombre o el tipo de ubicación, no llamémoslo nombre, sino por qué eso está ahí. Entonces, en este caso ya estamos hablando de que esa es la sede principal. Por tal motivo es que nosotros tenemos existe más de una sede, pueden tener varias sucursales. Así puede llegar a ser referido. Y esto, el número telefónico, sí va muy relacionado, depende de los otros que estén allí, de inclusive, no, inclusive hasta podría llegar a pensarse, siendo muy estrictos, podemos llegar a pensar que el número telefónico depende de la ubicación, entonces inclusive hasta podríamos llegar a pensarlo, dividirlo. Eso es un análisis muy serio que hay que hacerlo y no, por favor, esto está planteado, la forma de construcción de este ejercicio ha sido evolutivo a lo largo de diferentes cursos. En algunos otros momentos, otros estudiantes han planteado hasta otra lógica que nosotros no estamos planteando o no se está viendo acá. Entonces, se puede llegar a enriquecer mucho como ya estoy mencionando es, bueno, aunque también es cierto que estos dos me definen la llave primaria, entonces no hay una dependencia funcional entre dos atributos no candidatos. Esta hay de ubicación sí hace parte de la llave primaria, entonces no me estaría enfrentando a un problema de tener no estar cumpliendo una segunda forma normal en estos momentos. Pero pues sí es un atributo específico de cada ubicación tiene su propio número telefónico. Eso es supremamente común y no tiene mucho sentido, inclusive en algunos casos cuando uno llama a pedir unos servicios a domicilios a unas empresas grandes que tienen diferentes sedes y cada una de las sedes tiene su propio número. O sea, francamente me parece un sinsentido porque pues todas están ofreciendo el mismo producto. Entonces, empresas, ubicaciones, tenemos los departamentos. Ahí es algo que nos podríamos llegar a considerar y es el país donde está ubicado el departamento. Pues el ejercicio en ningún momento se ha mencionado si tiene alguna relevancia de por qué tengamos países, sí. Ejemplo previo que se enriqueció de uno se puede enfrentar de que efectivamente sí existe más de una la empresa o tenemos eso de países porque pues tenemos clientes que están ubicados en diferentes lugares del planeta. Ya recuerden que este tipo de división nos permite o lo estamos pensando para un escenario un poco más grande del problema que estamos manejando. No es complejo de lo que tenemos ahí, ustedes lo pueden observar. No es tan complejo que tengamos una tabla de países,
y que obviamente establezcamos las relaciones a partir de esa tabla de países. O sea, no, pues claramente en departamentos es un atributo adicional, pero, más sin embargo, permite que nuestro ejercicio, más que ejercicio, el modelo que estemos construyendo sea mucho más robusto. Aquí hubo un cambio respecto a la forma en que estaba definido el municipio y de hecho finalmente se dejó con el divide por los municipios un único atributo de identificador del municipio, o sea, no seguimos con o no se siguió con la lógica del DANE en cuanto a separar el municipio del departamento, por eso está unido, pero no significa que no siga existiendo la relación, obviamente eso es lo que observamos ahí, claramente nos está diciendo que esto es una llave foránea de esa tabla de departamentos. Los códigos postales siguen siendo iguales, donde esta es la llave primaria y los otros dos elementos son la llave foránea. Podemos o puede llegar a suceder el caso en el cual nosotros tengamos que existe más de múltiples códigos postales dentro de un mismo municipio. Caso de Bogotá, sin lugar a dudas. eh, Grandes ciudades también como Medellín o Cali o Barranquilla, muy seguramente Bucaramanga también hacen parte de este tipo de lógicas. Normalmente o en el territorio nacional esta lógica está pensada que un identificador o un código postal sea para el municipio, pero pues sabemos que en algunos territorios que son tan grandes o que son densamente poblados, pues no sucede esto y entonces pues por eso se manejan varios códigos. El nombre, los títulos, no hay modificaciones en cliente de ubicación tampoco. El tipo de documento, no veo, bueno, ya aquí la lógica de clientes se manejó de una forma muy similar a la que se manejó en la relación de clientes con, digo, de empresas con tipo de documentos, donde el atributo ya específico entran a aparecer en la relación que serían tipo de documento, fecha de expedición, lugar de expedición. O sea, en lugar de expedición tenemos este código, o sea, eso nuevamente vuelve a ser el de municipio como lo teníamos previamente. Y ahí sí me excuso por haberle cambiado sus nombres, que pues puede llegar a generar ruido en el proceso de aprendizaje. No existe una novedad en clientes mascotas, en tipo de mascotas, en mascotas y en el procedimiento. Pero facturas tampoco veo, impuestos. Fíjense, aquí se podría llegar a pensar en eso. No estoy diciendo que el anterior esté mal. A partir de cómo esté definido o a partir de cómo estén los datos es que uno debe pensar en la lógica. Muy seguramente la aplicación que se va a encargar de ir a traernos la información que tenemos almacenada en nuestra base de datos. Mascota procedimiento. Ya para cerrar en estos temas, por favor tenerlo muy presente, es que hay ciertas cosas que claramente nos faltaron establecer. En el procedimiento nos falta identificar algo más y es de, bueno, esto sí que eso genera valor. Es por qué un perro tiene un precio y por qué el otro varía. O sea, ¿qué es lo que conlleva a que exista una diferencia entre los precios? Normalmente para los animales o medicamentos hacia, digamos, el caso específico de los perros va muy referido, va muy relacionado respecto al peso del animal. Eso significa que el componente activo que hace el efecto del medicamento depende o el porcentaje o la dosis que tiene conviene el resultado del peso del animal y eso pues claramente nos puede significar una variación del valor de la factura, valores más altos uno respecto al otro. Entonces, aquí tenemos eso, no hay otros elementos, como por ejemplo quién realiza el procedimiento. Otra cosa que puede definir el costo es que la experticia del veterinario, que como en cualquier profesión, entre más expertos sean, pues debe conllevar a una mejor retribución económica. Entonces también podría ser que aplicar la vacuna antirrábica a Onyx sea más o menos delicado debe ser mucho más delicado que a Terry como para hablar de el precio que cambia entre los dos animales y que no sea única y exclusivamente a partir del atributo de peso. Entonces hay ciertas cosas que no se modelaron, por eso digo, nosotros no estamos hablando en ningún momento, nos interesó a lo largo de este ejercicio que les estoy presentando, en ningún momento existió un escenario
o se habló respecto a cosas como, por ejemplo, el inventario. Todo procedimiento se realiza a partir de un material. Entonces el material como tal sí tiene una importancia que vendría a ser, eh, lo podemos hablar desde el punto de vista inventario. O sea, tenemos vacunas para poder aplicarlas, tenemos vacunas para esos pesos de esos animales. Si no es así, entonces hay que aumentar el inventario. Si hablamos del inventario, no podemos hablar del componente activo, del proveedor, de la persona en contacto del proveedor, de la persona en contacto del fabricante, por si directamente hay que contactarlo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué viene con esto? Todo esto es supremamente importante, lo que yo les menciono, y va referido al problema o al alcance que nosotros tengamos respecto al trabajo. Ahí viene eso que ustedes deben revisar o buscar establecer. ¿Cuál es el alcance que nosotros tenemos y qué es lo que queremos hacer? Eh, de ahí, a partir de eso, es que entramos a construir el modelo. Hice toda la presentación de ese modelo que está definido, las tablas que nos están quedando, la lógica, como se empleó para definirlo, cumpliendo con las formas normales. Y también estoy diciendo que hay unos elementos que no están incluidos. ¿Por qué? Porque la lógica de negocio, el modelo o la representación del mundo real que se pensó para este ejemplo aquí específico, no conllevaba tener en cuenta sus otros escenarios. El diagrama de entidad-relación, que es una forma como nosotros materializamos o representar todas estas llaves o estas relaciones que les estuve haciendo a lo largo de estas diapositivas aquí sobre la pantalla, conectando los procedimientos. Es, em, y ahora que lo veo, sí, no, bueno, la factura no parece esto, pero sí es un tema importante. Se expresa, se presenta y se materializa sobre un diagrama. Entonces, él nos muestra el diagrama de las relaciones de entidades, muestra las relaciones determinadas que se almacenan en una base de datos. Entonces, este diagrama es supremamente importante por eso. Nos va a permitir identificar cuáles son las relaciones y cuáles son las entidades que van a existir. Podemos decir que los diagramas de entidad-relación ayudan a describir la estructura lógica de la base de datos. La lógica no, la estructura lógica no significa que va a ser la misma estructura física cuando se construye. O sea, lo que nosotros pensamos puede conllevar que no sea igual porque en el sistema de gestor no se dé soporte a esas cosas que se quieran hacer. Ese es un escenario que puede surgir y eso es algo que sí podemos hablar, digamos, de los tipos de datos específicos de nosotros o de este curso, que son los datos espaciales. SQLite, por ejemplo, no tiene soporte así fuerte a datos tridimensionales, o sea, hacia sólidos tridimensionales. Entonces, si nosotros queremos almacenar un sólido allí, pues tendremos que hacer una descomposición en sus superficies para poder obtener las coordenadas bidimensionales y de esa manera almacenarlo. Hay bases de datos, hace unos años, hace 10 años, Oracle o Postgres no tenían ciertos soportes a tipos de datos, entonces había que hacer ese tipo de representaciones o estructuras físicas. Los símbolos del diagrama, esto que tenemos a la izquierda es cómo está definido una entidad, aquí venían como sus atributos, el tipo de dato que tiene, las relaciones que nosotros podemos tener entre diferentes entidades, y este es un ejemplo de cómo es una relación de muchos a muchos, donde cada uno de ellos no puede ser definido dentro de su propia entidad, sino que tiene que venir a materializarlo en esa relación intermedia que se encarga de presentar todas esas colecciones. Ya ustedes lo estuvieron viendo previamente lo que estamos hablando en el ejercicio, lo que les he mostrado el día de hoy. ¿Cómo se representa el modelo que nosotros estamos hablando? La atributo que nosotros tenemos, la tabla, la entidad, corrijo, nos aparece de esta manera, donde la parte superior será el nombre que tiene esa entidad o esa relación. Hacia la izquierda en este espacio nosotros tenemos el ID, perdón, el nombre de cada uno de los atributos que nosotros definimos para esa relación.
Aquí nosotros ya estamos almacenando el tipo, le estamos especificando el tipo de dato que va a almacenar. O sea, recibe números, recibe letras, recibe fechas. ¿Qué es lo que nosotros vamos a guardar ahí? Depende de, obviamente, los datos y la lógica de lo que nosotros vamos a trabajar. Eso es lo que nos va a determinar, así como, finalmente, los tamaños de cada uno de esos atributos que vamos a definir. Todo esto conlleva espacio en memoria, espacio en ROM, espacio físico. Necesito definir un atributo, digamos el ID impuesto. Necesito crear el ID del impuesto para que almacene 100 caracteres, o sea, 100 dígitos en un número. Pues muy seguramente no, y eso sí lo que nos hace es consumir espacio fuertemente. Entonces, sí es muy bueno revisarlo para establecerlo en un tamaño lógico que sea entendible. De ese ejercicio que estuvimos trabajando en esta sesión, trataré de cerrar aquí. Tenemos nosotros ahora este diagrama que ustedes ven ahí, contiene todo lo que nosotros estuvimos definiendo en las otras tablas. Entonces, la tabla de facturas tiene los atributos ID factura, la fecha, el total de la factura, esos son los datos específicos de esa relación, pero adicionalmente contiene múltiples llaves foráneas. Tiene una relación hacia impuestos, tiene una relación hacia ubicaciones, es decir, no queda claro por qué. Bueno, tiene una relación hacia empresas, claramente, tiene una relación hacia las mascotas, o sea, a través de procedimientos que nosotros vamos a tener allí, esta, no, error, estaba leyendo mal. Una factura puede contener muchos mascotas y procedimientos y clientes que nosotros estamos observando. Todas ellas fueron construidas sobre, a partir de la definición que nosotros estábamos haciendo de las tablas. Si ustedes entran a mirarlo, ahí nos muestra algunos escenarios adicionales. Obviamente la llave significa que esa es la llave primaria. Cosas como la N en blanco significa que acepta valores nulos. No nulos, corrijo, no permite que se tenga un valor en nulo, si no aparece nada, entonces sí se puede llegar a suceder. Y el otro sería esa U en rojo que nos indica que el valor es único de lo que uno va a almacenar allí. Por ejemplo, en el nombre del departamento. En el territorio nacional no existe más de un departamento con el mismo nombre y podemos llegar a establecerlo y indicarlo porque pues, puede llegar a ser supremamente confuso si tuviera exactamente el mismo nombre. Por favor, mírenlo. Fue construido sobre el software Visual Paradigm. Voy a mostrarles. Aquí no me abrió. Vamos a verlo. Visual Paradigm. Es este. Ya busquémoslo de la versión que podemos llegar a utilizar. Visual Paradigm Community Edition. Es un software, tiene dos versiones, tiene una versión comercial supremamente robusta o tiene esta versión Community donde es open source y pues no se puede utilizar pues, con ciertas restricciones para la construcción de los diagramas como el que ustedes están observando acá. Entonces, quería presentarles eso. Por favor, si tienen alguna duda, no duden, no dejen de escribirme, no lo duden, háganlo. No entraré aquí a explicarles sobre el software, creo que tenemos muy claro que ustedes muy seguramente conocerán alguna herramienta para hacer diagramas y pues en este caso será totalmente válido que lo utilicen y lo construyan, pero sí es bueno en este tipo de diagramas son supremamente útiles porque nos permite saber o identificar la forma en que nosotros vamos a hacerle consultas a la base de datos. Es fundamental que se pueda construir algo así como esto.
Si no, ustedes van a estar todo el tiempo caminando como ciegos en la calle, en lugares transitados que no conocen. O sea, la posibilidad de perderse es completa, total, porque no se sabe ni dónde están las cosas ni de qué manera fueron definidas. Entonces, este es uno que sí es muy importante tener en presente.